días o buenas noches, dependiendo del lugar donde os encontréis. Hoy nuevamente otra charla interesante, como todas las que tenemos en el canal, y hoy nos viene a visitar alguien que me apetecía mucho que volviese. Ya sabéis que cada mes más o menos nos viene a visitar otra vez, a darnos muchísima información. Bienvenidos a todos los que estáis entrando en directo, más los que nos vais a ver en diferido. Y aquí está a mi ladito y que ya está aquí, Sandra Ferreira. Bienvenida al canal, Sandra. Hola Anita, muchas gracias y hola a ti y hola a toda tu comunidad. Yo siempre digo que cuando nos invitan nos abren las puertas de un hogar, de una comunidad, de un lugar lleno de corazones, así que muchas gracias. Para mí siempre es una alegría poder estar compartiendo con ustedes. Gracias por permitirme ser parte del espacio de ustedes. Así que como dijiste recién, Anita, gracias a los que están ahora en directo y a todos los que lo van a ver en diferido y a todos los que les llegará porque un amigo se los hace llegar. Así que Efectivamente. muchas gracias. Sandra, nos ven en muchos países. Este canal cada vez crece más. Estoy agradecidísima que este mensaje llegue a tantísimas personas porque es importantísimo en este momento entre todos hacer nexos de unión, darnos cobertura a todas las personas que desde su sentir tienen algo que transmitir, darles cobertura de verdad. Y Sandra está haciendo una labor importantísima con su trabajo energético muy potente, y de verdad, de corazón, es importantísimo dar esta cobertura. Así que Sandra, bienvenida al canal, agradecidísima de que estés, y hoy vamos a hablar de un tema importante, así que adelante, Sandra. Un tema zomba. Sí, Anita, es súper importante. Vos sabés que esto que vos estás diciendo y los canales que están poniéndole tanta claridad a la expansión de la información están creciendo de forma muy rápida, súper exponencial, llegan a mayor cantidad de lugares y es súper importante que hagamos ver de que es un momento que es radicalmente importante que comprendamos el trabajo en red. ¿Sí? Porque en un segundo, no estoy hablando de mucho tiempo, en un segundo nos duplicaríamos quienes estamos escuchando. Si cada uno de nosotros se lo comparte a una sola persona, en un segundo somos el doble, y en un segundo el triple, y en un segundo, entonces, somos nosotros los que exponenciamos todo lo que sucede. Si nosotros decidimos de que un mensaje a mí me trae claridad, y mira lo que te digo, y ni siquiera hacerlo desde un lugar muy generoso, hacerlo de un lugar bien egoísta, es decir, si yo tengo claridad y todos los que están alrededor mío tienen claridad, mi claridad es más grande. Entonces ni siquiera lo haría por los demás, lo haría por mí, ¿no? Es decir, claramente, porque no es lo mismo. A ver, cuando uno tiene claridad con algo, es como una lucecita que se enciende. Nosotros estamos cuando decimos en la sombra, cuando no tenemos mucho conocimiento, cuando estamos rodeados de miedo, cuando no podemos brillar, como quien dice, ¿no? Si yo me enciendo, que soy una lucecita, un fosforillo, y el de al lado se enciende, y el de al lado se enciende, y el de al lado se enciende, ya no es una velita encendida, ya es una inmensa luz que hace que yo tenga más claridad también. O sea, la suma de claridades no es que, ay, voy a ayudar al otro, me estoy ayudando a mí mismo, Claro. porque no hay un otro. Me estoy ayudando a mí mismo. Entonces, empezar a comprender de que somos una red, de que somos la experiencia de la mente unificada en distintas versiones y que cada versión iluminada es una gran llama de luz, ¿no? Entonces, eso de que es cada vez más exponencial depende no solamente del que aquí emite, sino de todos los receptores que dicen, ya, yo enciendo mi luz y también hago para que encienda la de los demás y entre todos vemos mucho más. Por eso eso que vos decías, cada uno que tenga una información para compartir y saber que lo que dicen todos tiene validez y nos ayuda y nos enriquece, y es más información. Y bueno, y ahí es sumarnos a expandir los saberes, que esa es
esa es el comienzo de la nueva etapa, expandir Exacto, nuestras mejores versiones, compartirlas, ¿no? sí. Entonces, saldríamos de un lugar mezquino y entraríamos en una expansión gigantesca. O sea, es que por ahí no sé si se escucha fluido o no, pero por ahí da la Se te impresión de que se me escucha, cogía pero un poco la imagen tuya. la imagen, pero lo que hablábamos, lo importante es el mensaje, Sandra, de verdad, lo importante es el mensaje. Y creo que tú siempre tienes mensajes contundentes para crear impacto, porque recordar que la voz de Sandra tiene una frecuencia. Yo la noto siempre que la escucho, tiene una frecuencia, así que estaros atentos porque tengo aquí el timo dando. Acelera, se aceleran los capacitores cuando hay una frecuencia en ascenso. Eso nos sucede con muchas cosas, ¿no? Y con alguno de los... Cuando, cuando el avatar tiene una función, ¿sí? Que tiene que ver con amplificar información, todo lo que emite tiene que ver con esa frecuencia. Entonces, bueno, por ahí es un tanto álgido también, ¿no? Estar Sí. alguien, al lado de alguien que lo único que hace es acelerar. Pero, pero sí, si es un ratito está buenísimo. Pues sí, pero bueno, siempre me pasa, de verdad, siempre me pasa, pero bueno, ya sé por qué ocurre, que eso es lo importante y es perfecto todo. Y Y ya bueno, cuando lo comprendemos, nuestra mente acomoda lo que nos está sucediendo. Eso está buenísimo también. Sí. perfecto, claro que sí. Y hoy, bueno, pues nos vas a hablar del reseteo planetario, que tanto se ha hablado de él, ¿verdad? Que se habla porque es lo que está, es lo que es el próximo paso que se produce ahora, ¿sí? Y ustedes dirán, todo el mundo habla de eso y son distintas interpretaciones. Claro, claro, toda la información tiene interpretación multidimensional, Mm. entonces cada ser va a tener la capacidad de recibir esa información y de emitirla en base, no en base de envasado, sino con la base de su propia capacidad de comprensión. Entonces, si hay algo de lo que se está hablando demasiado, ¿sí? Es porque hay una raíz de verdad muy potente, ¿sí? ¿Qué significa? Y yo en estos momentos estoy pasando uno de mis grandes desafíos, Ana, porque para mí es muy fácil explicar las cosas técnicamente, ¿sí? Yo en mi mente lo observo y lo comprendo técnicamente, y eso para mí me funciona. Pero ese tecnicismo que yo ocupo, para que se comprenda exactamente a como yo lo veo, tiene que tener otro capacitor neural para comprenderlo. Y estamos en el paso de procesador, perdón, de procesador neural, no de capacitador neural. Estamos en el paso de procesador neural. Entonces sí estoy bien desafiada con todo eso que para mí es muy simple a nivel técnico, poder llevarlo a la comprensión del cotidiano para que eso sirva, porque si no, sirve por resonancia simpática, una frecuencia que te toca y te va modificando. Pero este paso se trata de comprensión, ¿sí? Más allá de resonancia simpática que ayuda a que mi sistema calibre a otra frecuencia. Pasa por el lugar en el que tengo que comprenderlo. Y el paso, el cambio de procesador neural, procesador, es el gran programa que aloja los programitas con los que voy a hacer una experiencia. El Sí, procesador de tercera dimensión tiene la capacidad de almacenar datos y de colocarlos en funcionamiento, los programas que hace que vivieras una experiencia de tercera dimensión. Ese procesador neural no comprende el quantum. De hecho, no está formado para que comprenda el quantum. Está formado, está creado para que pueda realizar una experiencia de tercera dimensión con todas las características que esa experiencia tiene. sí, Como en este momento se está probando, porque todo esto está en teoría y se está probando en el plano, que hay envases, y ahí sí hablo de avatares, sí hablo de la configuración humana creativa, humana creadora, que hay algunos envases que tienen la capacidad de cambiar ese procesador neural, que ujú, es cerrar los programas de tercera dimensión comprendiendo de que se ha vivido una experiencia con todas las características que tiene, es como decir, tengo el manual de cómo funciona esta computadora.
y empiezo a observar o a aprender o a leer o a capacitarme con el manual de la computadora que va a hacer, Sí, ¿sí? Que es empezar a observar esta experiencia en un plano realizado para la experiencia de tercera dimensión, voy a vivirla recordando quiénes somos. Por lo cual, dentro del mismo plano y en este momento con la misma frecuencia que el plano tiene, voy a vivirla recordando que lo que estuve viviendo fue una experiencia, empiezo a cambiar mi capacidad de comprensión, que es el cambio de procesador neural, y en el campo de la materia, teniendo yo mayor voltaje, empiezo a vivir una experiencia que tiene que ver con la memoria. Recuerdo de que soy el creador de todo lo que existe, de que esto es un campo cuántico multidimensional, que se viven muchas más experiencias que la que en este momento tengo validada como única y que tengo la capacidad de empezar a tener acceso a la información que se le llama más sutil, porque es información que empieza a conectarse a nivel neural, porque hay mucha información que no se va a poder plasmar en el campo de la materia simplemente por una configuración energética. La materia, para que pueda vivirse como tal, tiene un porcentaje electromagnético que hace que no se desmaterialice. Y hay información en otras dimensiones que para que esa información se reproduzca no tiene que tener la misma capacidad de materia. Porque ujú, sí, hasta la dimensión número 12 tenemos bipolaridad y esencia materia, aunque sea plasmática, aunque no sea exactamente igual que la que está acá. Entonces son campos dimensionales con mucha mayor cantidad de información. No me quiero meter mucho en lo técnico, pero hay sí, aspectos que se entienda, porque luego me que, preguntan, bueno, y tuve que explicar lo que era el envase. El envase es tu avatar, porque hay claro, personas que aún les falta esa parte de entendimiento, ¿verdad? Y como por nos pasaba privado a todos. me preguntan así determinadas cosas de la charla anterior y yo les explico Claro, cómo es. Pero bueno, Sandra es muy técnica hablando, la verdad que es muy técnica, pero si prestáis mucha atención vais a entender y cuanto más escuchéis las charlas de Sandra es como descodificar cosas. Es la así, mente empieza a sintonizar con esa frecuencia y empieza a tener la capacidad de comprenderlo. Sí. Y de hecho, efectivamente. Anita, después si son preguntas como muy específicas, podemos hacer un vivo respondiendo a esas preguntas también. Y lo hacemos juntas porque tú también comprendes esas cosas. Vale. Entonces, lo explico técnico también porque la parte de la comprensión se va a producir técnica. Entonces es para que nos vayamos acostumbrando, para que vayamos sintonizando, para que vayamos puliendo otro vocabulario, ¿sí? Y, eh, y tener la capacidad, que eso se va dando en el momento en el que se va haciendo el cambio de procesador, empezar a tener la capacidad de comprensión. Esto que yo estoy explicando, en nuestros sistemas está alojado. ¿Sí? Por eso yo siempre digo camino al recuerdo, es algo que vas a recordar, porque si lo tienes en tu sistema alojado y lo que estás haciendo es el cambio de frecuencia para que tu voltaje pueda colocarlo en funcionamiento. Cuando yo hablo, yo hago una comparación que yo sé que a mucha gente no le gusta, pero que hago esa comparación para que nuestra mente pueda comprenderlo. Es como si yo fuese una computadora, ¿sí? Una computadora que tengo cierta capacidad de almacenamiento de información. No todas las computadoras tienen la misma capacidad de almacenar datos, ¿de acuerdo? Y esa computadora tiene una capacidad de almacenar datos y tiene la capacidad de poner en funcionamiento cierta cantidad de datos de los que tiene almacenado. ¿Qué pasa en una computadora cuando abrís muchas ventanitas? Llega un momento que se pone lenta y no tiene capacidad de abrir otro programa, entonces dicen, no, cerrá alguno de estos programas para que puedan habilitarse otros. La información está en reposo, pero no está en proceso. El programa está, hay otro programa ahí adentro, pero como hay tantos programas abiertos y no tiene una capacidad de procesador para colocar en funcionamiento a todos, tiene que cerrar algunos para aperturar otros. Es,
es, las computadoras son una emulación. Emulación es traer algo, hacerlo muy parecido de lo que es un procesador neural humano. claro. Entonces, ese cambio que estamos haciendo es como cambiar nuestra configuración que teníamos como una computadora con menor cantidad de almacenamiento de datos, con un procesador con menor capacidad. Ojo, que no es exactamente igual, porque después también me salen los chicos que saben mucho de computación y me dicen, no, le digo yo, estoy tratando de explicar para que la mente comprenda algo de lo que es un proceso cuántico, porque si me pongo a charlar con los chicos de computadora y les explico el proceso cuántico, tampoco lo van a comprender. Entonces, estoy tratando de traer a la mente, porque acá lo importante no es pelearnos si el dato es exacto o no, es que la mente empiece a comprender un paso procesal. Ujú, No es exactamente igual porque los pasos de distintas dimensiones tienen datos que en este plano no se pueden habilitar. ¿Por qué la teoría de cuerdas en este plano sigue siendo teoría? ujú, Porque no está el voltaje en este plano para demostrarla. Ya en quinta sexta se demuestra la teoría de cuerdas y no es teoría, porque hay un campo procesal distinto, hay un campo de porcentaje electromagnético distinto. Permite hacer una demostración porque la configuración de materia es distinta. Entonces, muchas cosas acá van a ser teoría porque colocarla en procesamiento haría que se desconfigure la capacidad que tiene el plano de realizar una experiencia. Yo sé que suena a veces técnico, pero es como decías vos, Anita, recién. Si volvés a escucharlo y sacas de tu mente el no o la crítica justo. y simplemente escuchas otra información, no con el ámbito de corregirla, sino con el ámbito de decir, acá hay otra visión que tanto me resuena o pulso me produce una información que la he escuchado de otra forma, que quizás no la he escuchado nunca, porque que algo yo no lo comprenda no significa que sea mentira, significa que no lo comprendo. Hay algo que funciona y no me gusta, será porque no sé para qué sirve eso, no porque tenemos un procesador tan limitado que tampoco vamos a comprender la funcionabilidad de todo lo que existe en el universo. No comprendemos la funcionabilidad de lo que existe en este plano, mucho más difícil comprender la funcionabilidad de lo que existe en el universo. Entonces, ante esta información, es colocarnos como si fuésemos niños, donde estamos descubriendo más formas de manifestar realidad en un plano. Cuando somos niños, no sabemos de nada, o sea que todo lo que probamos es nuevo. Y no decimos que nada es totalmente cierto, porque es como que solo sé que no sé nada. Cuando nos colocamos en solo sé que no sé nada, no significa estar de acuerdo con todo, significa hacerlo con una escucha abierta. Esa es la mente investigadora. La mente investigadora no invalida nada. La mente investigadora observa, mira, discierne y luego saca sus propias conclusiones. Y ahí saca tu propia conclusión y quédate con lo que te sirva. Punto. Pero si yo de entrada entro a, no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Escucha. Escucha todo lo que puedas escuchar. Escucha toda la información que hay a disposición y luego discierne y quédate con lo propio. Y lo tuyo es válido para ti y súper válido y no aceptes que nadie te diga que estás equivocado. Ya, es válido para ti, ¿sí? Pero si Exactamente. estamos en un proceso y nos consideramos evolutivos, sabemos que lo nuevo, para nosotros lo vamos a sentir como nuevo. No va a tener las mismas características que tenía. Como pasó con lo que se le decía a Tesla, lo que se le decía a Newton, lo que se le decía a Einstein, y Tesla habló del Internet, el que hablamos ahora, el que estamos ocupando todo, y todo el mundo dijo que estaba loco, ¿no? Entonces, cuando empezamos a colocar en funcionamiento las cosas, vos decís, ay, al principio puedo decir que está poniendo en jaque las leyes que conozco, no todas las que existen, porque todas las que existen estamos recién recordándolas. Entonces, es decir, ok, si yo considero que mi vida va a cambiar, claramente no va a tener que reproducirse con los mismos programas, porque si no, no sería un cambio.
Sería una repetición. Si yo sigo haciendo lo mismo, es una repetición, no es un cambio. Entonces, cuando hago esas comparaciones es para que nuestra mente empiece a tener una capacidad comparativa de decir, ah, ok, sí comprendo un poquito lo de la computadora. Entonces ya empieza a darme una idea de, claro, si una máquina a la que yo estoy programando tiene capacidad de colocar programas más amplios, más inteligentes, más abarcativos, ¿cómo no va a poder la mente humana si es la que ha creado todo eso? ¿Sí? Entonces, vamos, y termina siendo absolutamente lógico, Ana, ¿sí? Cosas que de repente decís, ¿cómo se me ocurrió eso? Y bueno, porque estabas mirando con cierta cantidad de datos. Cuando se te abre un poco más de datos, te parece que son lógicos y empieza a sentirse un pulso de verdad, ¿de acuerdo? Y lo sentimos como algo de decir, ay, yo no termino de comprenderlo, yo no sabría explicarlo, pero no puedo dejar de escucharlo. Yo siento que eso tiene una resonancia que en algún lugar la recuerdo, ¿sí? Que en algún lugar me es conocida, eh, la siento como mía, la siento como verdad. Eso es resonancia energética, ¿sí? Luego, como estamos viéndolo con todos nuestros programas emocionales, bueno, lo asociamos a lo conocido, ¿de acuerdo? Pero es muchísimo más amplio. Entonces, eso que se está produciendo ahora es para y yo digo avatares, y yo digo avatares porque no solamente sucede en los humanos, sucede en los avatares que nosotros vemos como naturaleza. Cambia la química de la Tierra porque almacena mayor cantidad de datos y se va a formar tierra distinto, químicamente cambia. Y eso es lo que está sucediendo en muchos lugares donde calculan un porcentaje de magnetismo que no saben explicar cómo puede ser que se haya modificado y que ya no tienen la capacidad de medirlo, porque los aparatitos que tenían eran del viejo. Y pronto van a estar los aparatitos que midan lo nuevo. Claramente, una vez que esté establecido van a estar los aparatos que también lo midan. Entonces, lo que en algún momento era, no se puede comprobar científicamente, y claro, si el aparato que estás teniendo acá es viejo, ¿cómo se va a poder comprobar? Cuando el aparato nuevo surge, ya la ciencia también lo confirma, ¿sí? Porque en realidad todo es ciencia. Eh, entonces, ese cambio que estamos produciendo ahora, yo digo avatárico porque son los envases que sostienen datos en forma humana, en forma natural, en forma materia, en forma agua, en forma tierra, en forma, ¿se comprende? Son envases que sostienen información. Todo se modifica. Y la forma de manifestarse también. Observa algo. Si yo para crear algo tengo 5 datos, ¿sí? Voy a crear muchas posibilidades, tantas cuanto esos 5 datos me dé. Pero si de golpe no tengo 5 datos, tengo 10. Lo que yo cree va a ser muchísimas más variables. Y si en vez de tener 5 o 10, tengo 5.000, las variables que Imagínate, voy a crear imagínate. son exponencialmente superior. El envase humano que hace el primer enganche a quinta dimensión empieza a tener la capacidad de 5.000 humanos. 5.000 humanos en base a almacenamiento de información. Un humano almacena cierta cantidad de datos en tercera dimensión, el enganche a quinta almacena datos como si fuesen capacidad de 5.000 humanos. Entonces, es lo que se les llama genios, genialidades, profetas, visionarios, locos también, pues se les llama lo que nos parezca, ¿no? Porque tienen muchísima más cantidad de datos a disposición para crear. Entonces se crea desde otro lugar, ¿sí? Cuando empezamos a hacer el enganche a, a- a lo que se le llama el paso a quinta dimensión, no nos vamos a ir a ningún otro lugar, es comprensión, es neural, es tener la capacidad de memoria. Nuestra forma de manifestarnos cambia radicalmente porque se cierran los programas con los que realizaba una realidad. Todos los programas con los que realizaba la realidad de tercera dimensión que tienen que ver con el olvido, ¿sí? Es si yo creo que para poder sobrevivir necesito cierto recurso energético
y considero que ese recurso energético es limitado, lo voy a pelear, porque es mi sobrevivencia, es el dato básico de tercera dimensión. ujú, Cuando empiezo a recordar quién soy, el recurso soy yo. Entonces, no necesito nada, ya existo, claro, ya existo, ya estoy manifestado. Y lo que estoy realizando es una experiencia sensitiva. Estoy realizando la experiencia de los sentidos. De hecho, comer es una experiencia, no una necesidad. Y tenemos el avatar configurado para poder realizar esa experiencia. Tan bien armado que todo lo que ingiere lo tira. No almacena nada. ¿De acuerdo? Porque si algo de lo que ingiero me sirviera, no lo tiraría. Y el claro. humano tira todo lo que entra por su boca. ¿De Ujú, acuerdo? Entonces, es una experiencia más, porque somos energía manifestando una experiencia. Desde esa visión, empezamos a darnos cuenta de que, ok, entonces la idea de carencia es parte de una experiencia. Y para dejar de tener carencia, ¿necesito tener plata? No, necesito comprender. Porque la búsqueda de plata es parte de la carencia, es parte de ujú, la idea de carencia. Es que no nos va a faltar dinero. No, 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 es que vas a comprender. No te hace falta plata para no tener carencia. Te hace falta comprender. Y si tú sigues colocando recursos en generar dinero, sigues trabajando con tercera dimensión. ¿Se comprende? Porque eres energía manifestando una experiencia. Eso de a poco se va a comprender. Ya dejas de tener relaciones de apego. No necesito una relación. Es una experiencia, puedo vivirla, pero no dependo de ella. Empiezo a comprender que todas las relaciones tienen que ver con la experiencia de tercera dimensión. Y luego, cuando empiezo a comprender, me relaciono desde otro lugar y desde otro espacio. No me relaciono desde la necesidad, me relaciono desde la conjunción de información. Y empiezo a comprender de que me voy a conectar con alguien cuando mi información y la de ese alguien haga falta para crear algo nuevo en el plano. Si no, no hará falta que me relacione. No hay necesidad. Empieza a ser desde otro espacio. Ya dejo de competir y de pelear por un recurso energético porque empecé a recordar de que quien maneja el recurso energético soy yo, en coherencia, en conciencia. Y empiezo a descubrir y a recordar las características que tengo almacenadas en mi sistema para buscar la mejor versión de mi característica, porque cada uno de esos envases tiene en su sistema alojado características distintas para realizar experiencias distintas y en la fusión de esa información entre ambos realizar una tercera experiencia. Código Trinito, así funciona. El código Trinito funciona en una información por un lado, otra información por otro y juntas creando una nueva. Eso es código Trinito, así de simple. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía, cuando haya dos hablando de mí, están creando otra realidad? Él tenía una realidad, este tenía otra. Los dos hablando de mí están creando una tercera realidad. ujú, Entonces, todo esto que hemos tenido como interpretativo en nuestra mente empieza a comprenderse como configuración de lo que está creado este universo. Este reset es parte del proceso evolutivo. ¿Qué significa resetear algo? Resetear algo es, ¿viste cuando en la compu o en el teléfono te dicen, hay actualizaciones para instalarse? ¿Y uno qué hace normalmente? Más tarde, más tarde, más tarde, más tarde, más tarde, más tarde. Porque sabes que después de la actualización viene un reseteo, el teléfono se apaga o la computadora se apaga ujú. porque desconecto lo viejo y habilito lo nuevo. Eso es un reset, ¿sí? Entonces, ¿a nosotros qué nos pasa? Ay, justo ahora no lo hago más tarde. Dale, metele a las actualizaciones, porque lo único que estás haciendo es sosteniendo cosas viejas.
Luego de esa actualización se resetea, que es, se apaga y empieza a funcionar con una información nueva, con un programador nuevo, se actualiza. Ese reset se produce el 111, que es el primer día del 2026. Eso va a decir, ay, lo vamos a anotar, lo va a anotar en su mente el que esté produciendo un cierre definitivo de tercera a quinta. ¿Sí? Es un pequeño enlace que se va produciendo en forma paulatina, no se produce exactamente como el teléfono, ¿sí? Se produce en forma paulatina porque se van deshabilitando programas y habilitando nuevos, deshabilitando viejos y habilitando nuevos, deshabilitando nuevos, ¿sí? Se produce de esa forma porque se va haciendo un cambio, no solamente en este envase, sino en todos los envases del planeta, se van haciendo cambios de amplitud de frecuencia para que puedan sintonizar, ¿se comprende? Por eso, tantas veces que se habló de los 3 días de oscuridad, son reset, ¿sí? Sí, Son reset esos. Y se producen de distintas formas. Y se producen en bajos en blanco, ¿sí? Como él se apagó y se volvió a reiniciar. Viste que cuando la computadora la reiniciamos después de una actualización, no está mucho tiempo apagada. Es como un proceso que para la computadora no se dio cuenta que se apagó. Está produciéndose en sí mismo un cambio. Y ese cambio luego se manifiesta en el funcionamiento. ¿Cómo se manifiesta en el funcionamiento? En mi cotidiano. Cuando yo claro, cierro un programa, el que sea, yo cierro un programa y se habilita otro, en mi cotidiano cambia luego, que es el proceso con el que manifiesto mi información. Cuando se deja de tener miedo a la carencia, la realidad es otra, Ana. totalmente. Es que se Es te da todo, otra. te da todo, se Es da todo. otra, pero no hace falta que se te dé nada porque te das cuenta que sos Ya está. vos realizando una experiencia. Cuando uno deja de tener relaciones de apego, nuestro cotidiano cambia. No me muero si te vas. No me muero si dejo de ser madre. No tengo culpas. Cuando empezamos a tener un cambio de configuración, que no significa que nuestra experiencia anterior o la experiencia de tercera dimensión esté mal, es distinta. Solo es distinta con el gran tema de que negativiza. Negativiza, ¿qué significa? Que se coloca muy depredadora. Se coloca muy depredadora por el mismo funcionamiento, de que si yo creo que voy a dejar de existir porque tengo que pelear del recurso y llega un momento en que estoy tan enfocado en el recurso que se sucede lo que se dice en el plano como deshumanizo, ¿sí? Eso se produce cuando mi porcentaje de olvido supera el 75%. ¿Sí? Cada vez que se superó el 75% de negativización, que es crear en depredación, en depredación, en depredación, se producen las terraformaciones. Se Sí, cambia la configuración de la Tierra. En las veces anteriores que se cambió, se hizo terraformación completa. Se sacaron todos los envases de plano, se cambió la configuración de la Tierra y se volvieron a colocar envases nuevos. En este cambio, por eso siempre que me escuchan digo, este cambio es nuevo porque no tiene precedentes, nunca se terraformó como se está terraformando ahora. Ahora se está terraformando sin sacar los envases del plano porque hay envases que como fue avanzando la tecnología de creación, tienen la capacidad en sí mismos de cerrar un programa y habilitar otro, ¿sí? Pero esto no tiene precedentes, por lo cual también se está probando en nuestros envases. Se está haciendo todo el cálculo y estamos dando buenos resultados, ¿no? Pero y en ese cambio de frecuencia se tiene que cambiar la frecuencia de todo el plano en el que esa información se manifiesta. Si no, no podría manifestarse. No puede haber un cambio frecuencial que impida el funcionamiento de alguno de los programas dentro del mismo sistema. Es como si a una computadora le quisiera meter un programa que necesita una capacidad de almacenaje que la computadora no tiene. Entonces, no sería compatible y sí se nombra compatibilidad. Entonces, lo que se está produciendo ahora es todas las actualizaciones necesarias para hacer el reset. Eso es, este mes, que es el mes de septiembre, es el mes donde se está dando de baja a los programas viejos y se están empezando a actualizar. Van a producirse en una aceleración, porque si no lo han notado, lo van a notar
y hay muchos que lo han empezado a notar hace bastante porque están más presentes de ese cambio energético, ¿sí? Porque tienen más capacidad de percepción del cambio de energía. Han empezado a notar una aceleración muy interesante donde de repente, ¿cómo puede ser que pasaron 2 horas? sí, Si me parece que recién me puse a hacer esto. Y me decís, ay, se acabó el día y me parece que recién me levanté. Entonces vas a tener que priorizar lo importante, porque vas a tener que dejar de hacer todos los programas de tercera dimensión. Los que se están produciendo ahora son las actualizaciones. El 111, que es el primer día del 2016, se produce el reset. El reset se dice es todo lo que pudiste desinstalar viejo y todo lo que pudiste instalar nuevo detona en tus próximos 10 años a nivel física, materia y los próximos 100 evolutivos. O sea que todo lo que ya pudiste desinstalar va a ser un cambio radical porque esas cosas que desinstalaste ya no van a, ya con la frecuencia nueva no vas a poder reproducirlas. Literal, no vas a poder reproducirlas. Entonces, cosas que ya ni siquiera vas a tener que hacer mucho esfuerzo para dejar de reproducirlas porque tu nueva frecuencia, tu nueva capacidad energética no va a tener compatibilidad con esos programas. ¿Se comprende? Entonces, todo lo que hagamos ahora, y es súper importante, ¿sí? Desapegate de todo. Identifica todos y cada uno de los programas de tercera dimensión. Identificarlo. La primera parte es identificarlo. Y vas a decir, ¿y cuáles son todos? Porque venís viviendo bajo una programación específica. Entonces, todos, absolutamente todos los programas con los que has vivido se cambian. ¿Sí? Se cambian en tu neural. Y ya tienes una capacidad de comprensión infinitamente mayor. Siempre y cuando a todas las actualizaciones no le pusiste más tarde, más tarde, más tarde, más tarde. Porque luego del reset, esas actualizaciones no van a tener capacidad de instalación. Todos los procesos tienen un tiempo para realizarse. Y veamos lo más claro, Anita. Nosotros que estamos en una rama, nosotros que estamos en una rama entre los 40 y los 60 años, se te acaba el tiempo vida, hombre. No tienes más tiempo. ¿Se comprende? O lo haces ahora, o ya está, te tiraste repitiendo hasta que te fuiste. ¿Cuánto te queda? Es así de simple el tema. Entonces no o te sí, preocupes por el pibe de 20. Porque tiene otro reset más. Vos sos el que no tiene otro reset más. justo. Es así, es simple, ¿no? Es, ok, pero si estás en una porción de vida en el que el otro proceso necesita ese tiempo. Y cuando hablamos de tiempo lineal acá, porque es con el que estamos manejándonos, pero todos los procesos tienen un comienzo y un cierre para algo, y luego otra experiencia, y luego otra, y luego otra, y luego otra. Seamos claros. Luego del reset de acomodamiento de programas, viene la estabilización y la puesta en función. Y se te acabó la vida. Es simple. ¿Se comprende? Entonces, ese paso es, ¿y ahora? Y si no, no pasa nada. Te vas a quedar repitiendo tercero hasta que te vaya. No pasa nada, como lo hiciste tantas veces. Pero el tema es que si tenés un envase, y son muy pocos los que tienen el envase, que tienen la capacidad de hacer un cierre de una experiencia, es como decir, tenés un envase para almacenar luz líquida y vos decidiste almacenar barro, pero tenés un envase con la capacidad de almacenar luz líquida. Entonces, si viniste a hacer otra cosa, simplemente se va a desaprovechar un envase, simplemente para el humano normal. Para el quantum reemplaza. La experiencia se va a dar. ¿De acuerdo? Se va a dar si así sea uno solo el que lo haga, porque necesitamos demostrar que el envase puede hacerlo. Entonces, si uno solo lo haga, el resultado se tiene, y el resultado se tiene para crear nuevos envases. Ya está. Si con uno solo que lo pruebe está. Ahora, si tengo el dato de todos los que puse ahí, claramente el envase que voy a crear es muy superior. No lo voy a crear con los datos de uno solo. ¿Se comprende? Entonces sí se busca la máxima expresión de todo. Pero aparte, es simple, Ana. Pues decís, ay, qué tremendo. No, nada tremendo, nada tremendo. Es como si estuviéramos en un laboratorio, nada es tremendo. Ay, este no pudo, lo tengo que empujar, pero si ni siquiera sabes cuál es el que le toca hacer esto. ¿Sí?
Entonces, ocúpate en vos. Si te llega esta información, dale porque tenés la capacidad de hacerlo. Si no, la información no te llega. Yo siempre le digo, tendríamos que contarles cómo nos vamos conociendo. Porque con Anita nos conocimos y dice Ana, llegaste en el momento justo, yo estaba esperando una información nueva. Claro, Ana, cuando estuviste lista, Claro, seguro te llega. claro, ¿Sí? es A mí me así. pasó igual. Cuando fui estando lista me fue llegando la información. Y me llega la información que no me sirve. No, ¿para qué te va a llegar información que no te sirve? ¿Qué finalidad tiene? No tiene Nada, sentido. No tiene sentido ocupar tu algo, discurso. vale. Es Mm. así. Entonces, tú lo compartes a todo el mundo y va a resonar al que le sirva. ¿Se comprende? Entonces, sí, se viene el reset. Y el reset significa, si estás escuchando esta información, dale, porque tenés la capacidad de hacer ese cambio de experiencia. Vas a tener la bendita oportunidad de cerrar una experiencia, ¿sí? Cerrar todo lo emocional de esa experiencia. Las emociones no se van, se modifican. Mientras haya campo polar, existe el programa emoción. Lo que pasa es que existe con memoria, por lo cual al programa emoción lo reconocemos, sabemos cómo funciona y sabemos hasta dónde frenarlo y cuándo le quitamos voltaje y no tiene capacidad de decisión. Dejamos de decidir por intermedio de las emociones. Lo sensorial lo seguimos teniendo, pero no nos apegamos a lo sensorial. Somos altamente creativos. Tenemos una cantidad de información. Es lo que se le llama el superhumano, ¿no? Porque en comparación con quien crea con 5 datos al que cree con 5.000, va a ser un superhumano. Pero ese Sí, superhumano no se va a creer superior al resto, porque comprende la mente unificada y comprende de que yo soy tan importante como este vaso y soy tan importante como este micrófono y soy tan importante como la gota de agua que hay y como el grano de arena, porque somos envases que almacenan información. Entonces, ¿somos menos emocionales? Sí, se nos va el drama. No somos tan dramáticos, ¿de acuerdo? Pero somos mucho más cuidadosos de todo. O sea que no hace falta que me ponga a llorar con alguien porque algo tremendo pasó. No, 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 no. Observo la información y observo cómo estabilizarla en mi sistema para que todo sea más armonioso. Somos súper cuidadosos de todo, ¿sí? Somos súper respetuosos de todo. O sea, empezamos a tener una capacidad de comprensión absolutamente distinta. No peleamos por la información, validamos la información de todos. Comprendemos las distintas capacidades de conciencia. Comprendemos cómo funciona el universo. Entonces, de esa forma vivimos una experiencia consciente. Yo siempre les digo, ¿qué harías si no tuvieras miedo? A ese nivel se abre el mundo. A ese nivel se abre tu capacidad de experiencia. ¿Qué harías si no tuvieras adicciones? Y vos decís, yo no soy adicto, somos adictos a todo. sí. Somos adictos a las relaciones, somos adictos a las sustancias, somos adictos a lo que producen las emociones químicamente. Químicamente y biológicamente las emociones en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, producen una segregación química a las que nos hacemos adictos. Por eso la persona que se enoja mucho es porque es adicta al proceso que produce químico el enojo y su cuerpo, como lo necesita, busca pelear todo el tiempo. Vive enojado. Entonces, cuando nos empezamos a dar cuenta que somos adictos a ese proceso y comprendemos cómo funciona ese proceso, nos desintoxicamos como si desintoxica una persona que toma drogas o que fuma o que toma alcohol. Es la misma adicción, porque la droga, el alcohol y el cigarrillo lo que produce es un proceso químico en el cuerpo que no me hago adicto a lo de afuera, me hago adicto al proceso químico que mi cuerpo realiza. Ese proceso químico que mi cuerpo realiza, yo les digo una cosa, la persona que es cocainómana es adicta a la adrenalina, Claro. por lo cual normalmente va a estar haciendo cosas de riesgo todo el tiempo. Cuando no se toma una cosa, hace riesgo. Entonces, es adicta a la cocaína, es adicta a la adrenalina. Mm. Y va a buscar que su cuerpo emita eso todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y eso nuestro cuerpo lo emite con una emoción. No hace falta que ingiera nada externo. Entonces, cuando nos hacemos adictos a ciertas emociones, también tenemos que hacer un proceso de desintoxicación. Cambiar el proceso para que el cuerpo deje de dar dosis de adrenalina superiores al del procesador armónico. Entonces, a todo.
Somos adictos a los placeres, somos adictos al poder. Somos adictos al poder, eso produce un proceso químico en el cuerpo y somos adictos a ese proceso químico. De una de las cosas más difíciles de desapegarse es del poder que te produce el personaje. Porque en general no queremos ser iguales, no nos queremos reconocer como iguales. Queremos saber más, ser más importantes, que soy el que por mí pasa todo. Y esas son interpretaciones. ¿Por ti pasa todo? Claro, por ti pasa todo. Inclusive la depredación. No está afuera tuyo, está en ti. Entonces, si tú sigues reproduciendo depredación, vas a seguir viendo depredación afuera. A mí muchas veces me dicen, ay, porque yo soy nacida en la Argentina, ay, pero en la Argentina eh, hay mucha crisis. Y yo digo, bendito la creencia de crisis, porque ha hecho que sea altamente inteligente y maleable. En cualquier otro país me dicen, ¿cómo que viven con el 150% de aumento anual? Claro, porque es ilusorio. Pero esa creencia ha hecho que se desarrolle capacidad de salir de la crisis todo el tiempo. Entonces son velocísimos mentalmente. Estas son experiencias. Y el resto ilusorio, ¿sí? Entonces, y parte de esa experiencia, que está bien, lo que se está buscando también en este cambio que hay de configuración completa del universo, ¿sí? Es que la experiencia de tercera dimensión, y eso es muy a futuro, no me quiero ir tanto porque esa no lo vamos a ver, pero sea una experiencia que no llegue al grado de depredación que llega, ¿de acuerdo? Porque sí, llega a grados de depredaciones muy interesantes. Hoy en estos momentos estamos viviendo un grado de depredación muy alto, muy alto. Suceden cosas en el plano que vos decís, wow, ¿no? Y eso es porque el porcentaje de olvido supera el 75% y en este momento el plano está tocando el 82%, superándolo. Entonces, sí hay un grado de depredación muy alto. Todo eso se está modificando. Y todo eso se modifica en base a que nos coloquemos en conciencia de que estamos haciendo un cambio de capacidad de comprensión y de aperturar memoria. ¿Quiénes? Los envases que les toca hacer el primer enganche, que son los que entran en el primer reset. ¿Este reset va a influir para el mundo completo? Claro, claro. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que van a darse cuenta quienes tengan la capacidad de darse cuenta. Y luego se de forma sucesiva los siguientes. Este es el primer gran, es el primero, ¿sí? Que hace que enganchen cierta cantidad de humanos, muy poquitos, pero esa capacidad de voltaje en el plano son datos plasmados en el plano que cambiarán la realidad. Por eso es que están sucediendo tantas cosas que nos producen como mucha crisis. Cuando empezamos a comprender, ya salimos del estadio de crisis, ¿de acuerdo? Y empezamos a verlo desde un estadio más armónico del cambio. Eh, un terremoto, un volcán, uno de esos movimientos son cambios en la configuración de la materia. Cuando una fibra de silicio se activa, el silicio es un conductor de electricidad de alto voltaje, entonces hace que la frecuencia química del físico-química de lo que está produciendo cambie. Entonces claramente hay una capacidad eléctrica en el momento que hace que se desestructure la forma materia y tome otra forma. Entonces, es evolución. Lo que está sucediendo es evolución, ¿sí? Guerras también es evolución. Si nosotros logramos ese cambio, hacerlo más armónico en nuestras mentes, no va a hacer falta tanta guerra, ¿sí? Entonces también empezar a ser conscientes de eso, pero empezar a comprender nos hace salir del drama, ¿de acuerdo? Que sea más armónico, que sí cuidamos más, pero no con el cuidado del salvador. Acá no hay nada que salvar si no hay otra mente. Somos nosotros creando una experiencia que va a cambiar las características de esta experiencia. No va a cambiar que tercera va a ser desde el olvido. Tercera es desde el olvido. Lo que va a cambiar es que al tener una amplitud de frecuencia distinta no va a ser tan depredadora. ¿Sí? No se va a llegar a esos grados de depredación, va a ser una experiencia más corta. Y luego los envases van a vivir cierta cantidad de años en tercera, van a hacer la aplicación a quinta. Entonces se va a vivir como una doble experiencia en el mismo plano, pero ahora se está haciendo por primera vez. Entonces, al hacerse por primera vez es donde nos cuesta un poquito más porque no están los datos.
cuando un solo avatar lo va haciendo, el resto lo transita. Era un poquito, porque Ana trabaja en uno de los grupos de estudios que trabajamos en AMA, es un poco lo que les voy diciendo. Una cosa es cuando tengo que abrir el túnel en la montaña y tengo que ir ahí con cincel abriendo el túnel. Al que viene atrás ya no necesita abrir el túnel así, lo transita. Entonces, cuando uno ya hizo la prueba y se dijo, dale, se hace entrando por ahí, dale por acá, dale por acá, dale por acá, lo transitaste. ¿Sí? Entonces, los primeros, que somos los que estamos haciendo el túnel, ¿sí? Y sí, vivimos crisis más fuerte, la vivimos más física, sacar los apegos nos cuesta un poco más, porque es como que se está haciendo por primera vez, pero el que venga atrás lo va a transitar distinto. De hecho, va a asfaltar el túnel. Y el que venga atrás de ese va a pasar por un túnel asfaltado. Y el que venga atrás lo va a hacer en 2 días, lo que nosotros hicimos en 3 años o en 10. ¿Se comprende? Entonces, se va trazando un rumbo, un camino y se van colocando los datos que van siendo sostenidos, compatibles con el campo de apertura, de amplitud de frecuencia de esta tercera dimensión. Entonces, reset significa que se hace la capacidad de conexión de los primeros. ¿Cuántos van a ser? Lo sabremos después del 1 del 2026. Pero lo que se está haciendo ahora es las actualizaciones de programa para producirse ese reset. Enfoquémonos en hoy. Y hoy es identificar los programas para empezar a cerrarlos. Perdón, Anita, decime. Pregunta, Zeidi Rascón, bienvenida. Chicas, he notado que se está yendo mucha gente en general, pero se está yendo más gente joven, adolescentes y gente de antes de 30 años. ¿Qué se supone? ¿Que ellos vienen, que ellos no vienen actualizados? Que venían con una función específica y la cumplieron. Está claro. Hasta ahí. Y como ya su Funciones envase específicas. ya está, no hay Funciones más, específicas. está ahí. Lo que pasa es que todo lo vemos hasta ahora, Ani, y quien preguntó, gracias por esa pregunta, todo lo vemos desde una comprensión de tercera dimensión. Claro. Entonces todo es trágico y todo es tremendo, ¿de acuerdo? Cuando empezamos a comprender, empezamos a darnos cuenta, somos configuraciones. ¿Hay cosas que no se suceden exactamente tal cual se programaron? Sí, eso también sucede, ¿sí? Puede haberse movido algo antes, puede ser y se ha reemplazado, ¿sí? Pero en general hay avatares que vienen a hacer una levantada de voltaje, dejarlo plasmado y ya, y funcionan en otro sistema, ¿sí? No nos olvidemos que somos envases que almacenan información. Lo importante es la información que manejaba ese envase. Y es muy posible que esa información haya sido reenvasada en un envase con mayor capacidad. Entonces, simplemente funciones. Cada uno tenemos una función distinta y se va a ir mucha gente del plano, mucha, mucha. Sí, sí, ¿Sí? sí. Sí. Sobre todo, también, esos ejemplos que me pusieron son ejemplos de alto voltaje. Y hay muchos ejemplos de alto voltaje que tampoco pueden sostenerse mucho en el plano. Vienen a ser un lapsus de levantada de frecuencia. Pongo un ejemplo ahora. Em, esto es de ahora hasta fin de año, el voltaje con el que vamos a tener es mayor al que va a quedar estable. Es mayor al que va a quedar estable. Porque para levantar una amplitud de frecuencia necesitamos tener un voltaje mayor que desconecte los programas de baja frecuencia y que estabilice una amplitud de frecuencia mayor. Entonces, sí, la aceleración que vamos a vivir de acá hasta fin de año va a ser como mucho más alta. Luego estabilizamos en una amplitud de frecuencia, si bien más alta a la que teníamos, pero no con un voltaje tan fuerte como hace este paso. Muchos han venido a la levantada de frecuencia y ya se mueven. Y luego va a haber mucho envase que deja de cumplir su función dentro de esa amplitud de frecuencia porque tenía función de una frecuencia más baja. Entonces también se va a mover del plano y no tiene que ver con las edades, tiene que ver con las funciones. ¿De acuerdo? Sí. Claramente sí se va a mover mucho en base del plano de edades avanzadas, pero las funciones en general no tienen que ver con las edades. Sí, hay algo claro, un envase de 90 años tiene un programador súper distinto a los que están naciendo ahora.
Es que claro, tenemos niños de 1 año que son prodigios. Es, totalmente. ¡guau! Precisamente ayer vino al canal Noemí Paimal, que está en pedagogía 3.000, 4.000, ya está en 5.000, hablando precisamente de los niños de altas ¡Oh! capacidades, niños con telequinesis, niños con, bueno, impresionante Tremendo. también. Los nuevos envases, son nuevos envases. Entonces, nuevos envases que se han podido realizar con los datos que hemos dejado nosotros, con los datos que estamos dejando nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto se produzca el primer reset, tenemos los datos para los envases nuevos que van a venir, que vienen ¡fa! Con un voltaje. La neurodivergencia, Anita. La Exactamente, neurodivergencia viene hace muchos años. Nosotros hablamos de los chicos nuevos. Todo lo que se habló de espectro autista, de Tourette, de Asperger, de TDAH, de TDA y de todos los rótulos que le pusimos porque no comprendíamos, era neurodivergencia. Distintas, distintos neurales para realizar una vida. Y venimos tratando de encajarlos en un neurotípico. Pues no, sí, no vinieron a ser neurotípicos, vinieron a mostrarnos que había una otra forma de ver la vida que no tenía que ver con los programas que nosotros repetíamos. Entonces, los neurodivergentes vienen hace un montón de tiempo. Viste que empezaron a decir, ¿vieron la cantidad de autistas que hay en el plano? Eso se debe a que han venido a mostrarnos otra forma. No hay un problema ahí, ¿sí? Y hay neurodivergentes que se focalizan en algo específico. Chicos, los grandes genios eran neurodivergentes, sí, no eran neurotípicos, ¿sí? Entonces, por eso es que socialmente eran raros. No tenían una vida social muy, 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 muy normal porque no les interesaba ese tipo de programas. Les interesaba desarrollar una visión que tenían mucho más ampliada del resto. Entonces se enfocaban en su nueva visión y hacían maravillas. O sea, los grandes científicos, los profetas, los grandes artistas, los grandes deportistas, todos tienen una neurodivergencia porque no son el neural típico. Entonces se enfocaban en su mejor versión. A ese estadio vamos. Entonces vamos a ver muchas genialidades. Las estamos viendo ya. sí, Ya estamos viendo genialidades que vos decís, y ya no, y ya por eso es que queda caduco, por eso cuando se habló de los 4 caballos del Apocalipsis, quedan caducos. No es el rollito espiritual es que a un chico que se sienta en un piano y que te toca un Mozart con 3 años, ¿qué le vas a hablar de música? ¿O qué le vas a hablar de un colegio normal? ¿Qué- ¿Le quedó chico? Entonces se va a empezar a caer la estructura de la educación tal cual la estamos conociendo, porque los mismos neurales nuevos no van a ocupar un segundo de su tiempo en ponerse a estudiar dónde queda China, cuando efectivamente. saben comunicarse con la multidimensión. ¿Se comprende? Entonces, las mismas nuevas capacidades van a hacer un cambio. A esos chicos no les va a preocupar. Hay chicos, y yo los he visto en sesión individual, chicos que le dicen a la madre, explícame por qué comes. ¿Y por qué te comes un animal? Y lloran. Dicen, ¿por qué te estás comiendo un animal? ¿Qué estás haciendo? O que dice, explícame qué. Yo no me voy a meter eso a la boca. Yo no lo voy a hacer. Entonces, y aparece el rollo de, bueno, que la proteína, ya, somos energía. Entonces han venido a mostrarnos que hay otra nueva forma de hacer las cosas. Y muchos, sí, muchos los vemos que se manifiestan un poco más violentos porque es como que no te puedo comprender lo que haces. No puedo comprender que depredes. ¿Sí? No puedo comprender que te pelees con otra persona por un papel escrito. Para ellos un billete es un papel escrito. No puedo creer que hagas lo que haces por ese papel escrito. De veras, esto no tiene sentido, no existe para mí. Entonces, eso que hoy vemos como grandes genialidades, empezaron a mostrarnos no los neurodivergentes. ¿Sí? Entonces, cuando empezás a comunicarte con el neurodivergente, decir, tranquilo, acá hay otra forma de vivir, porque la comprensión tiene que ser de ambos lados. ¿Sí? Tanto del neurotípico, aquí hay una nueva forma de verlo, como decirle al neurodivergente que hay una forma distinta de la que él ve las cosas. Y ahí empezamos a convivir sin que el neurotípico trate de ser neurodivergente porque no tiene la capacidad de esa visión, ni el neurodivergente tenga la vida del neurotípico, sino fusionando distintas formas de vidas en el mismo plano.
Distintas formas de vida en el mismo plano es vivir tercera dimensión o quinta en el mismo plano. Es lo que vinieron a mostrarnos los neurodivergentes. Se puede vivir en el mismo plano realidades absolutamente distintas, ¿sí? A mí por ahí me dicen, ¿qué pasa con la política? No tengo ni idea ni tampoco me importa, porque no es mi realidad. Se comprende, cambia mi realidad. La vivo en el mismo plano, respeto que todo el mundo viva lo que tenga que vivir, comprendo las distintas formas de vida, y entonces ya no me peleo, ya no juzgo. A veces me enojo y cuando me enojo trato de que me dure poquito porque tengo tanto voltaje que si me enojo, híjole, ¿no? Más vale que no, porque aparte comprendo lo que produce, entonces trato de que sea lo menos posible, pues también soy de las que no me entendió nadie, ya, no voy a hacer más nada. El equipo dice, no, no, Sandra, párale. Pero porque también tenemos el rezago, los ecos y los vestigios de esas adicciones que las estamos trabajando. ¿Sabes en qué me enfoqué hoy, Ana? Y vas a decir, esta mujer está muy loca. ¿Sabes en qué me enfoqué hoy? En que me siento cansada. Me siento cansada porque anoche dormí 2 horas, porque vengo hace una semana trabajando 1000 horas y dije en un momento, bueno, es lógico, y después dije, no, no es lógico. El cansancio también es un programa 3D. Sí, es que todo es un programa. Entonces dije, ok, vamos, Andrita, que no tiene nada que ver con que hayas dormido horas, esto tiene que ver con que tenés un rezago de memoria de algo. Enfoque. Enfoque después de que hace una semana que estoy durmiendo 2 horas por día, trabajando consciente e inconsciente 24/7, ¿no? Pero fue como que lo sentí como rezago en el cuerpo, lo empecé a hacer. Yo conozco el funcionamiento químico de mi cuerpo, entonces cuando empiezo a sentir ciertas cosas, digo, ok, acá hay un rezago de esto, acá de esto, y cuando me encuentro con algo que no termino de identificar, empiezo a hacer, como digo yo, un escaneo para tratar de llegar al dato, ¿no? Porque cuando uno llega al dato consciente, lo modificas, Ujú. porque de eso se trata. Este paso evolutivo, Anita, este, ¿es consciente o no es? ¿Este paso evolutivo es con comprensión o no es? No Porque lo es. tenemos la decisión de qué programa reproducir. Tenemos la decisión, y eso es lo que se llama libre albedrío, porque yo te puedo dar toda la explicación del mundo y voy a decir, todo me resuena, pero no tengo ganas. Yo voy a seguir siendo la misma mamá, voy a reproducir la vida 3D porque me encanta, y yo te voy a decir, che, pero viniste a hacer una experiencia nueva y te juro que es tan distinta que no te la imaginas, que no te imaginas lo que sucede, porque los que empezamos a echar ese cambio y ya lo tenemos claridad, vos decís, wow, nuestras vidas se modifican radicalmente, nuestra experiencia es radicalmente otra. Y la persona te puede decir, genial, pero yo quiero seguir repitiendo esto por más capacidad que tenga para hacer el cambio. Sí, se produce. Claro que sí, sí tenemos el libre albedrío. A mí cuando me tocó hacer uno de los pasos más álgidos que di hace un año, donde me dijeron, te deshaces de todo lo material que tienes y regalé todo, también podría haber dicho que no. Y haber Claro. dicho, no, sigo sosteniendo mi casa y mis cosas y todo lo que tengo alrededor porque me gustan, porque me son cómodas y porque estoy a gusto con esta experiencia. Y que normalmente los que vinimos a hacer otra cosa no estamos muy a gusto con la experiencia, por más que tengamos de todo, ¿no? Pero sí podría haber decidido y dije, en ese momento fue como que, ¿y qué voy a hacer? Porque yo vine a otra cosa. Yo no vine a repetir esto más tiempo. Yo vine a otra cosa. Yo vine y ya tenés el pulso y al tener el pulso te llega la información. Es lo que hablábamos cuando vos me dijiste, wow, ¿cómo puede ser de que estaba diciendo y ahora qué? Porque sé que hay algo que tengo que hacer distinto y nos conocimos. Entonces, así funciona. A mí me pasó igual. Di con la información exacta en el momento exacto porque estaba listo para dar el paso. Ujú. Entonces, si estás escuchando por primera vez esto, tenés la capacidad de hacerlo. Es el momento de decir, ¿por dónde arranco? ¿Por dónde empiezo? Porque acá es donde se confirma la parábola de los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Acá lo vamos a comprender. Porque va a haber gente yo tengo grupos de estudio que hace 3 años que están trabajando y tengo chicos con los que he empezado a trabajar ahora que han hecho en un mes lo que el resto hizo en 3 años. Y van a haber chicos que lo van a hacer en 3 días. Entonces, eso de los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, es la convicción del programa 3D de que todo tiene una misma escala de tiempo. El proceso
no se salta ningún paso, ninguno, ninguno, pero empieza a ser atemporal, que esa es la diferencia, porque luego sí empezamos a tener la noción de la atemporalidad. Ya no corremos con el tiempo, sino que observamos resultado. Tome lo que el tiempo lineal tome, da igual, observamos resultado. Eso es el primer vestigio de comprensión de la atemporalidad. Y de hecho, quienes empezamos a tener más claridad de la temporalidad, a veces hacemos muchísimos trabajos neurales que nos parece que hemos estado, bueno, Ana, no nos pasan los ejercicios que hacemos nosotros, que parece que hemos estado 3 horas y No cuando sé, vuelven del ejercicio, más de uno me dice, ¿cuánto estuvimos en el ejercicio? Yo le dije 5 minutos, me dicen, no puede ser. no, parece que estuvimos 3 horas. Claro, Sí, pues sí, o nos pasa de que hace 5 horas que me están escuchando y yo le digo, bueno, chicos, que hace 5 horas que estamos trabajando, y te dicen, ¿cómo 5 horas? Parece que pasó una. Empieza a producirse la sensación de la atemporalidad, donde ya no estamos regidos por correr nada, sino que observamos resultados de lo que hacemos. efectivamente. De esa forma va. Entonces, sí, se viene el primer gran reset ahora. Eso produce un cambio radical que va a empezar a verse en forma paulatina en el plano también. Muchas estructuras van a caer, se van a ver hackeos cibernéticos, va a haber de todo, eso es genial, porque va a haber que ya se está produciendo, hay un gran caos Sí, con lo cibernético también, eh, pero empieza a haber mayor cantidad de datos habilitados en el plano, y eso con que lo habilite un solo humano ya cambia el neural. Cuando un total. solo humano hace una comprensión, lo deja establecido en red neural, el resto sintoniza y la información la tiene. Entonces, los procesos después es como los últimos serán los primeros, porque lo van a hacer más rápido, pero porque el resto ya hizo el otro proceso. ¿Para qué se va a repetir con la misma sensación de temporalidad? Se hace con un dato ya conocido. Luego se hace con un dato conocido. Nosotros estamos haciendo este paso sin el dato conocido. Estamos nosotros dejando el dato. Miren qué Justo. paso importante estamos dando. Nosotros estamos dejando el nuevo dato para que luego se repita en un cambio de procesador. Estamos en un momento, Anita, Espectacular, tan brillante, totalmente. tan Total. brillante, tan maravilloso. Vamos Y a cuando empezar a toma comprender. conciencia y se entiende, es como que, madre ¡Guau! mía, cómo se mueve, cómo se mueve, qué pasada, cómo... Sí, sí, es estar atento, estar en momento presente. Si uno está en momento presente, automáticamente empiezas a ver los pequeños matices, Sí, empiezas a ver los pequeñitos detalles. Y eso es la magia. Ahí total. es donde está la magia total, Ahí Ana. está la Y magia. te estoy Sí. hablando y se me respira todo el cuerpo, fíjate, cuando te estoy diciendo esto, porque Sí, es... porque se habilitan lectores sensoriales que no los teníamos en conciencia. Cuando yo digo toda esa información, yo a veces vieron que yo les digo, me encantaría pasarles las imágenes y los otros días me pasó con alguien del equipo. Estaba relatando algo y me dice, lo estoy viendo como una película y me dijo algo que no había dicho y ya lo había visto Ujú, en la imagen que yo estaba pasando mental. A veces digo yo, me encantaría mostrarles qué significa leer la información en todo. Es que se nos habilitan lectores sensoriales. Entonces, de repente, sentiste una humedad y leíste la información, sentiste un olor y leíste la información. Son sensores de lectura de información. Todo ujú, lo que nos rodea es información. Hay datos en todos lados que no tenemos la capacidad de leerlo. No significa que ahí no esté. Entonces, de a poco, sin prisa, pero sin pausa, porque es súper rápido lo que se produce ahora, de acá a fin de año es deshabilitar los programas que eso se hacen consciente. Nosotros estamos trabajando eso todo el tiempo, Ana. Eso se hace consciente, ¿sí? De hecho, si me permitís, tiro un chivo. sí, sí, claro. Aprovecho el lugar. El 4 de octubre voy a dar un taller que lo hago para ayudar a los chicos. Hay una comunidad, ¿sí? Una comunidad que empezó a hacer convivios, que ellos les llaman convivios 5D, ¿sí? Donde se reúne, el primer convivio tuve la oportunidad de estar, que fue en Texcoco, en México, y llegó gente de distintos lugares del mundo, fue maravilloso, donde tuvieron una convivencia un día completo y donde empiezan a compartirse saberes,
Y el próximo convivio se hace en la Argentina, lo están organizando chicos que son del mismo grupo que hicieron el de México y creo que el después de Argentina se hace en Colombia y luego creo que se cruzan para el otro lado del continente, del charco. Eh, y yo ya tenía previsto que tenía que dar este taller, que es el taller Cambia tu vida, ¿sí? Que tiene que ver, que ustedes lo han hecho, el taller Cambia tu vida, pero el que voy a dar ahora es nuevo porque tiene datos nuevos, que tiene que ver cómo estamos configurados y lo he puesto a disposición de este convivio. Así que para que parte de lo recaudado vaya a los chicos del convivio que están organizando esto en Argentina, porque hacen un convivio donde es gratuito, puedes llegar gratuitamente, pero bueno, eso produce para ellos todo un movimiento y no sabes lo que están trabajando. Entonces decidí, porque los conozco a todos, estamos trabajando todos con la conciencia nueva y estamos trabajando mucho en red. Bueno, tú lo sabes, Anita, contigo lo estamos haciendo, con los chicos de otros canales también. Estamos todos unificándonos a decir, chicos, esto se hace en red, Es que esto se todo hace en red. red, claro. Claro, ahora el 4 de octubre doy un taller que tiene que ver con todas estas herramientas de poder identificar los programas de tercera dimensión, hacer el paso y el recicle, saber cómo funciona y lo hacemos también para ayudar a los chicos que están organizando el convivio ahí. O sea que lo que se recaude también va parte para ellos. Así que en red, trabajando en red, Ani, como estamos haciéndolo todos. Efectivamente, así que ahí queda el mensaje. De todas formas, tenéis todas las líneas de contacto de Sandra y de Ama, que es todo el engranaje que habla de los chicos, de su equipo. Queda todo en la leyenda de este vídeo por si queréis información, entrar en su página web. Tenéis ahí cantidad de vídeos para entrar un poquito más en profundidad y desactivar esos programas antiguos. Así Claro, que claro. os Y recomiendo. Ama, que Anita también es parte de Ama. Ama somos todos los que estamos trabajando juntos. Así que Gracias, Sandra. gracias, Ana. Gracias porque vos también con tu inmensa labor, venís hace muchos años haciendo esto, con tu inmensa labor también estás armando red y la sostenés y trabajas un montón. Vamos, chicos, que estamos siendo lo que vinimos a hacer, Claro, ¿sí? efectivamente, efectivamente. Y gracias Reconocer. por la paciencia, porque hace más de una hora que me tenía hablando. Perdón, yo me pongo a hablar y no paro, perdón. Muchísimas gracias porque este vídeo tiene muchísima información de valor. Os recomiendo que la volváis a escuchar, si no soy mañana o pasado, y vais a ver qué cosas no habéis escuchado en la charla directa. Es como que de repente, anda, y había dicho esto, y había dicho esto. Os lo recomiendo, así que volver a escucharlo, compartirlo, porque cuanto más se comparte, más se extiende toda esta red. De eso se trata. Así que gracias, Sandra, un placer como siempre tenerte al canal. Volverás, ya lo sabes. Sí, Gracias a todos los que nos han acompañado en directo, más todos los que nos van a ver en diferido. Así que dejar preguntas que yo se las traslado a Sandra y nos vemos en la próxima charla. Chao a todos. gracias. Recordar, si tú cambias, todo cambia. Todo depende de ti. Gracias. Gracias Gracias. a todos. Un besito. Chao, Sandra. Chao. Listo.